Dímelo, Corillo. Estamos aquí de vuelta en Sazon Deportivo. Como siempre, con tu receta deportiva favorita y poniéndole un poquito de sabor a tus deportes. Este es su servidor Luis Meléndez con mi fiel compañero Gabriel Gabo Sayas. Dímelo, Gabo. Dímelo, Luis. Regresamos aquí a nuestro estudio Sazon Deportivo. Y es que ya pasó el Super Wildcard Weekend de la NFL y ahora hay que hablar de la ronda divisional. Pero antes de entrar en detalles, siempre hay que darle un shout out a la casa Sazon Deportivo, Webnético Internet Studio en Guaynabo. Mejor equipo personal y internet está aquí, la internet de Aeronet. Así que, ¿qué esperas? Busca la información de Webnéticos y llega aquí a hacer contenido de la máxima calidad. ¡Opa encima, Luis! Vamos a darle, pero antes de darle hay que presentar obviamente al nuevo miembro de la familia The Sazon Big O. Deportivo, que yo sigo diciendo el nuevo miembro, pero ya lleva como una semana con nosotros dos. The Big O. No, y nada menos que Oenes Medina. ¡Opa encima! Hello there. That stare, man, you know, intense. Corillo, esto es nuevo. Si quieren ver a Oenis y a este servidor cantando karaoke, por favor, pídanos en los comments y vamos a hacer un Patreon entonces para que nos paguen 5 pesitos mensuales y puedan ver las cosas que hacemos fuera de cámara, como cantar karaoke. Hará un Patreon o algo así para vender las canciones de ustedes. Hey, I only know 2 songs in Spanish, so... Pero... Está bien, pero solamente hay un video de nosotros dos cantando un juntos. video. El video. Es verdad, ¿viste? Así que si quieren la otra canción, tienen que entonces pedirla. Uy. Ahí tuvieron un pequeño preview. Un preview. Yo solamente voy a decir que el hombre le mete. Yo no voy a decir más nada. ¿Sabes? Diablo. Ya ustedes juzguen allá. Si quieren, tienen que escribir en los comments. Dejen los comments y hacemos un Patreon entonces para que puedan. Suena plan. Ok, ahora sí, vamos a hablar de NFL y de las Divisional Rounds. Correcto. Oye, podemos dar como que un review rápido de lo que pasó aquí tengo todos los scores. En la ronda de Wildcard. So, vamos a darle pop. Vamos a poncharla aquí. Boom. Seguro, aquí tenemos todos los scores que estuvieron ocurriendo en Super Wildcard Weekend. Aquí, el primer juego fue ¿cuál? Texans y Browns. Ajá, los Texans y los Browns, que aquí yo creo que los tres nos guayamos. No, papi. Bueno, yo me guayé. Yo me guayé en mi predicción de aquí, pero ¿sabes dónde no me guayé? ¿Dónde? En el parlay que hice. ¿Ese es el que vale? Oh, ese es el que vale, olvídate de eso. Pero que tú te guayes aquí no es nada. Pero me guayé en el próximo juego. En este no, pero en el próximo sí. Sí, mano, los Texans dominaron a Joe Flacco y los Cleveland Browns. Entonces, después de ahí pasamos a lo que fue Detroit y los Rams. Entonces, después de eso fue Chiefs y Dolphins ese mismo día. Es verdad, ese mismo que día se jugó menos 30 o 30 grados y estaban todos... Tengo que darle crédito a Miami. Miami la primera mitad se vio dentro de todo competitivo. Papi, pero... Llegó la segunda mitad. Tua me decepcionó. Tua no me demostró que he is not him. Patrick Mahomes me demostró que he is him. He still is him. He showed us he was him 3-4 years yeah, ago. Like he's still showing us that he is him. Es que está cabrón. Tú juegas en 80, 90 grados. Eso, ir allá a jugar. Chico, eso. No te tires la reportera que le preguntó al coach de Tampa y le dijo, mira, ¿qué arreglos van a hacer para el partido contra Detroit? Ya que en Detroit están menos 13 en estos días. Y él le dijo, juegan en un domo. Exacto. Y eso fue como que... Listen, Tua... Stupid ass question. Tua showed... Es que es verdad. Tua showed us that... I don't think he's a game manager like Cam Newton said about him. Okay. I think he is a very good quarterback. He just showed us that he's just not ready to lead a team to the big dance. To the promised land. But it was a tough game for them. But if the Falcons want to make a trade for him, I won't be opposed to it. A mí se me olvida que Big O es fanático de los I don't know how happy the Dolphins are. So listen, if we can work out a trade with the Falcons, just... Se me olvida ese pequeño. Después de eso, el próximo juego fue Cowboys y Packers. Y aquí tenemos que hacer un paréntesis. No, aquí tenemos que hacer un paréntesis. No, necesitábamos... Mira, no vamos a hablar de eso. Nosotros necesitábamos hacer una llamada para Lo llamamos después. Los fanáticos de los Cowboys... Dale un break. Le grabamos un clip de audio aparte y le introducimos aquí en el... Es que yo no puedo darle un break. O sea, estos son los mismos fanáticos que todos los años dicen la misma America's Team. O sea, America's Team, este es el año. Este es el año.
¿Para cuándo? O sea, desde el 93 tú no ganas. Dak Prescott se tiró un MVP season según el estándar de ellos. Wait. Y nada. Vuelve y repite eso. ¿Desde qué año no ganan? Desde el 93. Quiero que sepas que ninguna de las personas que están en este cuarto estaban vivos para ese momento. No habíamos nacido para ese momento. Así que más nada. Entonces todavía se llaman America's Team, man. Ahí está. No. Esto es lo único que yo voy a decir. Hasta que Jerry Jones no se salga de la oficina, y no vamos a decir por qué se va a salir. Pero el punto es que hasta que él no esté fuera de esa oficina, los Cowboys no van a ganar. Acaban y acepten Yo sé por qué eso. se va a salir. Es que no quiero No lo voy a decir. Es que no lo quiero desear porque no No lo quiero vamos a tomar. decir. I think Jerry Jones, man, he puts a lot of like unneeded pressure on any coach that's coming. It don't matter how many coaches you fire at this point, and you will see that their coaches. I really believe who is it, Mike McCarthy? Mike McCarthy. He's gonna get fired, and but every coach that's gonna come in is gonna come in with the same pressure because this dude just doesn't shut up like at all. Like, bro, you're like 89 years old, you know, get you some wine and just watch the games in peace, bro. Te voy a dar otra, para que siga aprendiendo refranes con nosotros. Okay. A Jerry Jones le quedan 2 recortes. A Jerry Jones le quedan 2 recortes. Le quedan 2 recortes. Yeah, that means that he only has like 2 haircuts left before he's... I mean, quédate sentado y Es just que watch the games, bro. Para mí él es muy emocional. Y el mero hecho de que fueron a tu casa, te anotaron 48 puntos y te dominaron. Un quarterback que este es su primer año, que literalmente es el starter desde el día 1, como que full toda la temporada. Y él fue a AT&T Stadium, un estadio donde los Cowboys no habían perdido en toda la temporada. O sea, estaban unbeaten como juegos locales. Y te dio en la cara. Y te dio en la cara. Te dio en la cara. What do you have? 348 with 3 touchdowns and 3 interceptions? I think so. Y entonces Dak tuvo 2 interceptions. Pero vamos a buscarlo aquí rápido. Yo te busco. No, I'm talking about Dak. That wasn't Dak's stats that game? Dak tuvo 403 yardas, 3 touchdowns y 2 interceptions. How much? 2? Y 2 interceptions. Y Jordan Love, 272 yards, 3 TDs, 0 interceptions. No, mano. Man, but listen, yo, props to Jordan Love. I didn't think... Yo no pensé exacto que él tenía But la also- capacidad de tirarse un juego así. Also, outside of Dak, because it just wasn't him, Micah Parsons was A no-show. a no-show. It was a no-show. And Definitely. I think Micah Parsons is a great football player, man. But he was definitely a no-show. The Cowboys, I don't know, man. Like, you kind of feel bad for Dak because it's all put on him. But the dude just had an MVP caliber season, Sí, mano. and it's like, Y los fanáticos de los Cowboys en específico le dan mucha mierda a Dak. mano. Sí, no nos volvemos. Todo el tiempo, No todo el tuvo el tiempo. juego que tenía que tirarse, pero no es su culpa nada más. La defensa permitió 48 puntos a Jordan Love. Tony Pollard's up a disappointment too. I mean, Sí. I don't know what the CD. I didn't get to watch the game. Did CD Lamb have a solid game at least? I don't think Hold on, so. let me see. I'm gonna tell you right now. ¿Algún Cowboy jugó bien? CeeDee Lamb, 110 yards, 9 receptions, Okay. 0 touchdowns. No es top tier, pero Ferguson So- had the 3 touchdowns. It's hard because Dak's gonna get all the blame, but none of your superstars. showed up. CD Lamb, I'm not gonna say he showed up because 109 yards when no touchdowns, 9 receptions. Michael Parsons didn't show up. Tony Pollard didn't show up. Yep. It's like, what do you want Dak to do at that point? Exactamente. But it still is No Dak's voy a fault because parar. he threw 2 interceptions. Yeah. Exactamente. Nada, los Bueno, vamos Cowboys, ahora pa- otro típico Shout colapso out, de yeah, los Cowboys. shout out to the young quarterbacks, man. CJ Stroud and Yep. Jordan Love. Vamos Jordan Love ahora and con. Y ahora vamos al revenge game. Vamos ahora con lo único bueno que está pasando en Detroit en estos días. Los Lions ganaron 24-23 sobre los Rams. So Tu primera victoria de playoff en 32 años, papá. casi nada. Tú sabes lo que son 32 años. Y donde se va a jugar el próximo juego, que hay que tener cuidado porque están menos 13. Ah, sí, verdad. Sí, cuidado que la nieve no te coja allí. Súper es. Stupid ass question. Stupid ass question. Coño, tienes un domo. Tienes un domo. You know what was the funniest thing about that? Every reporter in there watched her ask that question and didn't cut her off, nothing. Es que yo creo que Creo que todos están en shock. todos se quedaron como que she did not just ask She that. did. She was like, she was like, it's gonna be 13 degrees on whatever day they're playing, and then he's just looking at her like, bro, are you kidding me right now? Yeah, No. the coach literally looked at her. Then he just goes, Like, no, I'm not are gonna. you serious? He's like, they play in the dome, right?
No, I'm not gonna get them acclimated for nothing. No, pero bueno, Literally. esto fue Yes. un juegazo. Para mí ninguno de los dos quarterbacks decepcionó dentro de todo, exacto. Ambos, Hacho, al Matthew momento... Stafford tiene un juegazo. Sí, ¿sabes? Los dos, cuando había que ejecutar, lo hicieron. Simple y sencillamente, los Lions, a la hora de verla, hicieron la jugada necesaria y supieron manejar el tiempo, porque todos sabían, con 2 minutos y pico, no más, era casi 4 minutos. Jared Goff sabía, yo tengo que ser metódico y yo tengo que manejar el tiempo, porque si yo le doy la bola de vuelta a Matt Stafford, Sí, él me puede ganar. Hay problemas, sí. Así que crédito a Detroit, me alegro un montón por ello. Ver fanáticos llorando porque ganaron un juego. Está brutal. No, fue un partidazo, pero vamos a hablar del futuro de los Lions más adelante. Bills Steelers. Esto todos dijimos que esto era un no contest. Sabíamos no que iba a contest. Back to the Lions though, real quick. You know what kind of scared me though is that I don't think they scored in the second half, did they? Or I think they scored a field goal. I'm gonna tell you right now. 'Cause it's They scored a field goal. Exacto. a field goal, and Yeah. that for me, like, because they started hot, they had 24 points in. So they first had half. 21 21 points in the points. first half, Yeah. and then you don't score, and then their defense isn't anything to. There's nothing special. Yeah, it's nothing special on top of that. So I think they're gonna have a tough matchup against the Bucks, especially when you consider the weather and everything like that. You know. Exacto. Fíjate, vamos a hacer eso de transición porque creo que en Buffalo y Pittsburgh no hay mucho que hablar. Bucks, Eagles. Yo estaba de acuerdo que Tampa iba a ganar. Yo no pensé que se iban a ver así. That was my upset. I called that too. But Yo- did en you mi expect parlay- Tampa to En mi be that parlay, dominant? en mi parlay yo tenía también a los Bucks ganando. Sí, Pero pues ya cuando los Dolphins perdieron contra esta gente, ya mi parlay se murió. So digo, odio. maldito sea, No, but I mean, did I expect them to win like that? No. But Philly, I don't know what they got to do, man. They got. I don't know, man. I don't even want to say they got to make changes because I don't think they need. It's not a bad roster, Yeah, though. it's a not. great roster. I mean, I don't think Sirianni is the problem here. No. I think, I don't know, maybe Jalen Hurts just wasn't. I think his leadership style doesn't fit for a lot of people. Puede And, ser. Puede ser, es bien probable. Es verdad que no todo el mundo, ¿me entiende? Tiene la mentalidad que tal vez con la que él viene, ¿me entiendes? Sí, tal vez ese front seven de la defensa, ¿es it aging? O sea, están entrando en edad. I mean, Hay- Fletcher Cox is old. Exacto, so, Fletcher será Cox, entonces que en defensa, porque dentro de todo Tampa te hizo 32 puntos. O sea, Baker looked good out there. But you know what, though, too? Shout out a Baker, también ha tenido una temporada brutal, ha tenido una muy buena I was temporada. going to Bien say. underrated, pasó por debajo del radar. Sí, como 4,000 Muy bueno. y pico yardas, o sea, el tipo, I was ¿verdad? going to say, though, too, if you watch the game, the Eagles couldn't tackle a fucking cone if they wanted to. Nope. And their secondary, James Bradbury, was terrible. Yep. Oh, my God. Yeah, that was just a bad game for their secondary, bad game for their defense and offense on top of that. You know, the Buccaneers, first team to stop the tush push, I think. I heard that somewhere. That's and true. they stopped it twice, didn't they? Yep. Yeah, man. Es Tush push. verdad, So, I mean, I think it's going to be a great matchup between Tampa and Detroit. I'm looking forward to that game a lot. Let's see who continues the momentum because they're both underdog Cinderella teams. story, yeah. They're both underdog. Well, Tampa Bay's the Cinderella of all Cinderella Exactly, stories. definitely. I thought they were going to be competing for a first round pick next year, and they're they could make a serious run to the championship. I don't think any. I'm not going to say that no more actually, because you never know. I didn't think the Packers were going to beat the Cowboys, and Yep. And it happened. shame on me. So Bueno, vamos pa' Anything can vamos- happen. Let's vamos go pa' to the encima. Este- divisional Divisional, vamos encima. Sábado, primer juego. Houston en Baltimore. Baltimore. Coño. Oye, yo di Es a Baltimore, verdad, pero- yo di a Baltimore, en el último video que no pudo salir, yo di a Baltimore a ganar el Super Bowl. I'm not gonna backtrack porque CJ Stroud tuvo un juego brutal. No, yo Yo me mantengo firme. I'm glad that video didn't come out because me being petty, I chose the Cowboys to win the Super Bowl, and but no, Who do you got, Texans or Ravens? Ooh, you're giving this deep thought. CJ Stroud, man, he's just He's special. the young guy, He's man. special. The He's young guy, special. he's special. But you gotta go to empty Bank Stadium to beat the Ravens now. I'm gonna go Ravens because I think they're gonna win the Super Bowl. ¿Viste? But Oh. I would not be surprised if that's the upset of that week. But who knows? I mean, Texans, they have a young team, and like I said, I still don't think they have enough weapons to
to make a serious run. But CJ Stroud is playing like Tom No, Brady. totalmente, 2.0. Yeah, totalmente, exacto. Yo pienso que diste en el clavo. A la hora de la verdad, cuando estamos hablando de offensive weapons, No la Lamar tiene más en su arsenal que lo que tiene CJ Stroud. So, a la hora de la verdad, pienso que Baltimore... Good defense too. Sí, que dentro de todo, crédito a CJ Stroud con la temporada que se dio y que los Texans hayan llegado aquí. Es un crédito que creo que nadie pensábamos que iban a estar en un divisional round. So, ya esto nada más es un big plus y una tremenda temporada para ellos, pero creo que la realidad les va a dar en la cara. Baltimore This is the debe de playoffs. ganar aquí. This is the year of Cinderella stories. It seems like Buccaneers, Packers, Güey, Texans, vamos al otro Lions. Cinderella. Green Bay Packers. en San Francisco. Packers, Niners. Está apretado. Está Yo apretado. le voy a decir un mensaje a los fanáticos de San Francisco. Don't sleep on the Packers. ¿Sabes? Cuidado. O sea, este equipo, dentro de todo, no te tiene respeto. Hizo 48 puntos. ¿Sabes? Cuidado. Si puedes aplastarlo rápido, hazlo. Ese fue, Tienes que hacerlo. ese fue el grave error de Dallas. Le diste vida al que ya no necesitaba motivación extra. Exactamente. Cuidado, porque si no, van a ir a Santa Clara y te van a dar en la cara también. Le diste vida a un muerto. Man. papá. Sí, o sea, yo pienso que este es el momento donde Brock Purdy tiene que mostrarnos que esto no es un año inflado. O sea, si tú realmente eres el tipo que mostraste ser, este es el escenario. Porque dentro de todo, para mí, he had the MVP in the bag. Lo votaste en aquel juego de Baltimore, tiraste 4 intercepciones horribles, mala ejecutoria. Tú votaste el MVP. Entonces, no puede ser una ofensiva que dependa tanto de Christian McCaffrey. ¿Sabes? McCaffrey no puede ser el tipo que solamente te lleva a la tierra prometida. Él necesita que tú involucres que tú seas un quarterback efectivo y traigas en juego a George Kittle, a Deebo Samuel. ¿Sabes? Este equipo tiene todas las piezas, la defensa es buenísima. Pero Green Bay no te respeta y te ha ganado anteriormente. Cuidado con los Safran. Yo voy a correr a los Niners, pero no les voy a mentir. No me siento cómodo. I'm taking the Cheeseheads. Yo voy a... ¿Tú te viste los cheeseheads? I'm taking the Cheeseheads. I'm taking the Niners, but I'm scared. I'm not Just gonna to lie. go I'm against the scared. grain. Yo me voy contigo, cabrón. Yo me voy con los ¿Estás con los Niners. Niners? Me voy con los Niners. Es que... No sé, siento que... Digo, en papel no hay manera que este equipo pierda. por alguna pero razón... lo mismo dije de Dallas. Por alguna razón ya nosotros vimos a los Packers perdiendo con Dallas, ¿me entiendes? Sí, Jordan Love fue un juego espectacular. O sea, los Packers en general un juego espectacular. Pero si te pones a ver, un juego malísimo de la defensa de Dallas también. Yo pienso que... Yo pienso que San Francisco ya está viendo todo ese film de ese juego y analizando y diciendo, ok, en estos fallos esta gente, nosotros no podemos fallar. No podemos... We can't skip Como a beat. Kyle Shanahan pierde este juego, que también lo voten. The Cowboys defense versus the San Niners. Francisco's defense is two. I think Ah, San pues Francisco is yes. up here. Por 'cause eso te digo. you got guys like Fred Warner Yep. as your Por eso te linebacker, digo. Nick So, Bosa. do you want to rethink your pick? No, taking the Cheeseheads, bro. Packers. Está bien. Taking vete the con los Packers. I'm Packers. riding with all the Cinderella stories this year. It's gonna be Texans. Packers. No, not Packers. It's gonna be Texans and Buccaneers in the Super Bowl this year. Oh, shit. Pues entonces ya podemos obviar a Big O en la próxima pregunta. Ajá. Buccaneers Lions, you're taking the Buccaneers. I'm taking the Bucks. I'm taking the Bucks. Yo cojo a Tampa. Sí, yo sí. pienso que este equipo me probó mal. Me mostró que la defensa está ready. La ofensiva se sintió en armonía y en una ofensiva balanceada. Y lo más que me sorprendió, la offensive line. O sea, dentro de todo, lograron proteger a Baker Mayfield. Este front seven de Detroit no es nada especial. Yo pienso que Baker... O él gana o él mismo bota el juego. Va a ser uno de esos tipos de partidos. O tú sellas lo que ha sido tu temporada como éxito, o tú mismo botas el juego. Para mí, el margen de error, irónicamente, de Detroit es más pequeño el de Tampa. Yo pienso que los Buccaneers hay que cogerlos en serio. Yo voy a coger a los Bucks. I'm picking them just because I don't think Detroit's defense is legit, man. If you watch the Lions and Rams, Matt Stafford was picking them apart in the beginning. And finally, they settled. They were able to settle down, and their defense picked it up a little bit. But I think the real reason they won was because they had such a hot start, and Aaron Donald was triple teamed the whole game. If you watched, and that was Dan Campbell even said it at. Yo no veía eso hace tiempo. Ya, verdad, lo que es hacerle un triple. Dan Campbell said it at Aaron halftime. Donald, He was like snapping. He was just saying like, I think Donald had maybe 2 pressures the whole first half. He was like, we still got to do better all this summer. It's like, bro, you guys are triple teaming him. Like, let him get 1 or 2. Let him get 1 or 2 sacks, you know? He's a legend. Sí. Que, pues, Aaron Donald es una bestia. Literal. Y se iba a retirar el año pasado y no se retiró. He's a beast, bro.
Literalmente. No, el año pasado no, el anterior. El anterior, Cuando ganaron. ganaron. Yeah. So I think I'm gonna take Tampa just because their Lions defense is Y unreliable. Kansas City Chiefs y Buffalo Bills. Este va a ser un macho bien, pero de que bien bueno. Dos quarterbacks que son élite y damn. In Buffalo. It's in Buffalo. Patrick Mahomes' first playoff road game ever, I think, in his career. That's true. I think so, yeah. Damn, that's a good I did not notice that. That's true. So, Exacto, porque Super Bowls don't count. Super Bowls don't count. No, pero diablo, es verdad. Su primer juego en la calle and he's y not en going Buffalo, to, que it's not es un no, ambiente bien hostil. No es fácil. Bien he hostil. ain't going to, Mercedes-Benz Stadium with Atlanta. No. He's going to... Y que se lo haya dicho un Falcons fan es lo más que me encanta. Diadre, wow, eso, pero hacho, es que Yo voy a coger a Kansas City, I'm sorry. es que sí, yo te iba a Para decir, mí, Josh Allen no me ha mostrado todavía que en los juegos más él grandes puede él ser los gana. consistente, no, Yo voy a es coger a los verdad, Chiefs. y no, y otra Aunque cosa, sea por pocos puntos, puede ser un juego bien del tome y dame, pero ahora la verdad, ¿quién me da más miedo en crunch time? El 15 para mí me da más miedo que el 17. Sí. Yo voy a coger a Patrick. y no, y que otra cosa, la defensa de Kansas City y todo el año ha sido elite. Sí, ha sido muy elite. bueno. Es verdad que sí que sus receivers han estado bien inconsistentes. Diablo, Pero literal, es hubo que- un par de veces que le ponía la bola en las manos. y se les caía. Es que es la verdad. Eso pasó un montón de veces este año. Sí. Y yo de verdad, como tú dices, yo no puedo apostarle en contra a fucking Patrick Mahomes. Ahora, en este juego no, man. Yo no, hacho, no, en verdad no. I'm gonna Yo take me voy Buffalo. con Kansas City. I'm going Buffalo. I think this is the year Josh Allen. Bills Mafia. Yeah, this is the year Josh Allen shuts all his haters up when it comes to the playoffs. And I don't know, Kansas City's offense, man. Patrick Mahomes, I mean, he can't do it. This dude's Superman out there right Alone, now. yeah, he can do it alone. That's true. Sí, sabe, Travis Kelce no se ha visto como the old Travis las últimas Yeah, he's lost a Taylor. step. Yeah. He's That's definitely Taylor. lost a step. He was spending too much time with Taylor. Ya le man. iba a decir algo Hey, fun fact. Hey, dilo. Fun fact. que lo tiene Taylor's- sin pierna, lo tiene drenado. Ah, chaval. Oh, you thought about Hey, it. this is a family show. This is a family podcast. Keep it PG. We have to do a R-rated one. Fun fact: Taylor Swift is from the same city that I grew up in, Really? Reading, Pennsylvania. Hey. Yo sabía que era de Pennsylvania, pero No sabía que era. Well, she grew up in the rich area, but Reading nonetheless. I remember her at the Reading Phillies, who's the Philadelphia Phillies AA affiliate. This is 2000, I feel like 7, 8. She used to sing the national anthem all the time. Wow, antes de que fuera like big star Taylor. Yeah. Wow. I never knew her personally. Exactly, yeah. We did not grow up in the same area at all, and but yeah, I remember her. I do remember going to the Reading Phillies, and she would sing the national anthem a few times, maybe 3 or 4 times. I can remember. Wow. Qué brutal. Qué brutal. Te puedes decir que tuviste a Taylor Swift en vivo. Yeah, Sin I'm tener just que like- pagar Literal. 3,000 pesos por un ticket. She had to be like, because she's like 30 now, so she had to I be think maybe. so. Ella era una so, yeah. chamaquita, ya empezó como con 14, 16 She had to be años por like ahí. 14, 15 Sí. when she was doing that. Sí, ella empezó su lo que carrera como los duro. 16 por ahí. But this show's not about to be like all about Taylor Swift like the NFL Exacto. is now. So let's move No, on. esto no es como los juegos de NFL, que ahora son más clips de Taylor que Yeah, del let's juego. move on. Pero ajá, volvemos. Kansas City, tú. Buffalo, ya está. Vamos a dejarlo hasta ahí porque cuando vayan pasando los rounds, nosotros volvemos a darle update. Exacto. Porque nada, ya por lo menos de parte mía saben que yo dije que los Ravens para el Super Bowl. So, si me guayó, me guayé. Yo cogí a los Niners. Para mí los Niners ganan I'm este changing my whole thing. Buccaneers versus the Texans, and the Buccaneers are winning the Super Bowl. ¡Wow! ¡Qué caballo! te Y imaginas así que la cerramos el pegue? programa. No. ¿Tú te imaginas que él la Si, pegue? si O pega eso, If I hit that, oh, yo God. le voy a pedir a O que me dé todos los picks de NBA y todo para yo empezar a apostar. Hey, listen, I'm telling you this right now. I said the Miami Heat were going to the finals in 2020. I was right. I said the Heat were going to the finals last year. I was right. So Oh, shit. Oh, are the Miami Heat going to the finals this year? they make the Donovan Mitchell trade, yeah. If they make the Donovan Mission trade. No, I'm just kidding. It's going to be the Bucks. I Está think it's going to be the difícil, Bucks. está difícil. Bucks Nuggets finals. Me gusta esa final. final está dura. Me gusta. Ok, pero esto no es de NBA, esto es de NFL, así que lo acabamos aquí ya. Exacto. Corillo, zumba tus redes sociales. Oh, O_Medina33 on Instagram.
Zumba tus redes. Instagram y Twitter _GZ9. Y Corillo, si quieres seguir a la Sazón Deportivo en todas las redes sociales, búscanos en Facebook como Sazón Deportivo con acento en la O de Sazón. En Instagram estamos como Sazón_Deportivo. En Twitter como Deportivo Sazón. Y en TikTok como Sazón Deportivo todo juntito. Y si te gusta el contenido, dale like al video, suscríbete al canal, dale a la campanita para que te mantengas al tanto de todo lo que pasa en el mundo del deporte local e internacional, Corillo. Y recuerda que en Sazón Deportivo tenemos tu receta deportiva favorita. Y le ponemos ¿qué? Un poquito de Sabor a tus deportes. Nos fuimos, Corillo.